Ok, hoy día vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. Hoy día vamos a arrancar con el versículo 14. Como ya hemos visto en lecturas anteriores, que han sido ya dos ya, hemos visto que Marcos tiene el desarrollo de presentarnos primeramente al precursor, aquel que iba a preparar el camino para el Mesías del Antiguo Testamento profetizado por los profetas. ¿Quién es este personaje? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista nos introduce Marcos como alguien que prepara el camino para Dios mismo. Una de las cosas que Marcos nos dice de los primeros versículos es que la persona de Jesucristo no es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Él quiere que sus lectores entiendan la persona de la vida que les voy a contar. Estas buenas noticias de Jesucristo no son unas buenas noticias de un hombre cualquiera, son de Dios mismo hecho hombre. Y les quiero contar que hubieron profecías, dice Marcos, con respecto a alguien que iba a preparar el camino. Ese hombre que iba a preparar el camino es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a predicar arrepentimiento y luego de ese arrepentimiento, como una señal visible, que las personas se bautizaran. Por eso es que él se le pone Juan el Bautista, porque él empieza a bautizar a las personas en señal de arrepentimiento porque estaban lejas de Dios. Una de las cosas que Juan llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento era de entender de que la nación de Israel estaba lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, la nación de Israel, Juan las llama al arrepentimiento y les dice: arrepiéntanse porque el que viene después de mí es más poderoso que yo. Así que Juan llama al arrepentimiento a las personas. Pero de repente, y esto lo vimos el día de ayer, aparece en escena Jesús. Jesús viene para ser bautizado por Juan. Juan no quiere ser bautizado, no quiere bautizar a Jesús porque él dice: tú me tienes que bautizar a mí, Jesús. Yo no te tengo que bautizar a ti. Pero Jesús le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan el Bautista termina bautizando a Jesús. Cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, se escucha la voz del Padre, desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, y Jesús, luego de su bautizo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto, Jesús va a ser tentado por Satanás durante 40 días. Y leímos y hablamos de eso en la clase anterior. Hoy día vamos a continuar con la lectura y ver qué es lo que Marcos nos sigue contando de la persona de Jesús. Primero nos habló del que preparó el camino, luego introduce a Jesús con su bautismo y con su tentación. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hace Jesús a continuación, qué es lo que Marcos nos quiere seguir contando de este hombre que no es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Así que arranquemos la lectura con el versículo 14. El versículo 14 de Marcos continúa diciendo lo siguiente: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Una de las cosas que estamos viendo acá es que Marcos hace un salto en el tiempo. Marcos nos dice en el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús va a Galilea y va con la intención de predicar. ¿En qué momento Juan el Bautista fue encarcelado y por qué él fue encarcelado? Marcos nos va a contar la historia en capítulos posteriores. Él deja esta historia para más adelante. Acá simplemente está haciendo el salto y nos está indicando el tiempo en el que sucede. Pero les adelanto que Juan el Bautista fue encarcelado porque tuvo la valentía, tuvo las agallas de decirle a un rey que estaba haciendo las cosas mal. ¿Qué sucedía? Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños en el nacimiento de Jesús. El hijo, Herodes Antipas, se había metido con la esposa de su hermano. Su hermano se llamaba Felipe y él se había llevado a su esposa en una visita que él le hizo. Juan el Bautista es claro delante de Herodes y le dice que no es lícito tener a la esposa de su hermano. Juan no tiene temor de que el rey le pudiera cortar la cabeza. Él sabe que lo más importante es hacer la voluntad de Dios y decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Porque Herodes era alguien que supuestamente reconocía la autoridad del Dios de Israel. No era alguien contrario al Dios de Israel. Por lo tanto, si tú dices que crees en el Dios de Israel y lo sirves, tienes que entender que lo que estás haciendo está mal, dijo Juan el Bautista. A raíz de estas declaraciones valerosas de Juan, él termina encarcelado.
Así que en este momento Marcos nos dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vuelve a la región de Galilea. La región de Galilea no era una región muy famosa religiosamente hablando. El núcleo religioso de Israel estaba en Jerusalén, en la capital. Ahí estaba la erudición, los capos del judaísmo estaban en Jerusalén. Los religiosos, que se creían mejor que el resto, cuya sede estaba en Jerusalén, veían a las demás regiones de Galilea como regiones poco espirituales, de gente muy despreciable, por así decirlo, porque ellos no guardaban el judaísmo, la religión verdadera, dirían ellos, de la manera correcta. Una de las cosas que nosotros vemos en la vida de los apóstoles más adelante es que muchos de ellos eran pescadores. Y los pescadores no eran ritualmente limpios, no es que se estaban limpiando las manos constantemente, como si lo hacía un religioso en Jerusalén. Así que los religiosos veían a Galilea como una región oscura espiritualmente. Porque había gente despreciable, gente que era pescador, gente que era cobrador de impuestos, que se había traicionado a la nación de Israel, y también habían muchos gentiles, esto es, no judíos, dentro de la región de Galilea. Pero es ahí donde decide ir Jesús, y decide ir con una predicación. El libro de Mateo nos va a contar de que había una profecía en el libro de Isaías que anunciaba que el Mesías iba a aparecer en Galilea de los gentiles, que un pueblo que vivía en oscuridad vio gran luz porque el Mesías había llegado ahí. Y es lo que nos relata Marcos en un sentido. Él no cuenta la profecía que sí cuenta Mateo, pero nos cuenta que Jesús llega a Galilea. Pero las palabras de Jesús, cuando Él llega a Galilea, son fuertes, son duras y son una sombra de la predicación de Juan que ya hemos visto. ¿Qué es lo que Jesús dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Acá hay varias cosas para rescatar en la predicación de Jesús. Primero, Jesús anuncia que el tiempo ya se cumplió. La nación de Israel siempre tenía la expectativa de que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento iba a venir y que los iba a liberar de la opresión romana. Los iba a rescatar e Israel iba a volver a ser una potencia guiada por su Mesías e iba, por así decirlo, gobernar el mundo entero. Ellos tenían esa idea de un Mesías que venía a reinar, porque hay profecías en el Antiguo Testamento que mostraban al Mesías de esa manera. Nosotros hoy en día ya entendemos que eso va a suceder en la segunda venida de Jesús. Pero también el Antiguo Testamento mostraba al Mesías como alguien que venía a morir y a sufrir. Y ese es el propósito de la primera venida de Jesús. Lo que Jesús dice en su predicación es lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Para los judíos, el reino de Dios era el reino establecido por el Mesías. Jesús dice, el reino no ha sido establecido todavía, pero el rey de ese reino, yo, se ha acercado a este mundo. Yo, el rey, estoy delante de ustedes. Aún el reino no ha sido puesto, el reino no ha sido establecido, pero el reino se ha acercado a ustedes. Y el reino, y el rey en este caso, yo diría Jesús, hace una demanda. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras nosotros cuando nos acercamos a Jesús es que Jesús siempre llama a las personas al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección. Si yo tengo una vida contraria a Dios, si yo tengo una vida lejos de Dios, cuando Jesús me dice arrepiéntete, me está diciendo vuélvete a mí. Es un cambio de 180 grados de dirección. Yo estoy yendo en una dirección, Jesús me dice arrepiéntete, es yo venir hacia Él. Y eso es lo que Él le pide a su pueblo. Pueblo de Israel, reconozcan que el reino de Dios se ha acercado, que yo soy el Mesías, que yo soy el Rey que he venido. Arrepiéntense, dejen atrás su religiosidad muerta y vengan a mí. Crean en esta buena noticia, porque el Evangelio es esa buena noticia. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y una lección que podríamos meditar y aplicar el día de hoy para nosotros, que es prácticamente la misma que hemos visto cuando leímos la predicación de Juan, es la siguiente. Si nosotros queremos acercarnos a Jesús, no podemos acercarnos a Jesús simplemente con la idea de que el Señor me tiene que aceptar de la manera que soy y yo puedo seguir viviendo de esa manera. No, el Señor sí te acepta de la manera que tú eres, pero Él quiere que hagas un cambio. Él quiere que dejes atrás tus ídolos, tus dioses, tus deseos, por así decirlo, y vengas a Él y te sometas a Él.
Es una demanda fuerte la que Jesús hace. Pero si Él es el Rey, Él es digno de pedirte eso. Él te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. ¿Has estado lejos de mí? ¿Has querido hacer tus propios planes? ¿Has querido ser tú el Rey de tu vida? Pues vuélvete a mí. El único que te puede dar salvación, el único que realmente puede gobernar tu vida y darte paz y darte gozo, soy yo, diría Jesús. Por lo tanto, arrepiéntete, ven a mí. Cree en esa buena noticia de que yo soy el Rey y que yo voy a reinar. Yo quiero reinar en tu vida y yo voy a volver a reinar en este mundo. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos es que tenemos que tener una vida constante de arrepentimiento. ¿A qué me refiero con eso? De que debemos examinarnos diariamente. ¿Qué cosas en mi vida están lejos de Dios? ¿Qué cosas de mi vida no he sometido a la autoridad de Jesús? Y dar el paso de decirle, Señor, en esta área no me estoy sometiendo a ti. En esta área tú no estás reinando en mi vida. Te la entrego. Ayúdame a rendirme a ti por completo. Ayúdame a arrepentirme constantemente en mi día a día. Y una persona que capaz está viendo este live y no le ha entregado su vida a Jesús, yo te animo a reconocer la buena noticia de que Jesús ha venido a este mundo para cargar por tus pecados. Tú tienes una deuda grande con Dios al igual que yo la tenía. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie acá que está viendo esto que pueda decir que es perfecto y que no tiene pecado. Todos lo tenemos, todos somos culpables. Por lo tanto, si morimos el día de hoy sin Jesús, vamos a ser declarados culpables y vamos a terminar en el infierno por nuestras propias obras. Jesús, si es justo, si Dios es justo, nos va a condenar como culpables, porque lo somos. Necesitamos que alguien nos rescate. Jesús vino a este mundo para rescatarnos. Jesús vino a este mundo por amor a nosotros. El Dios creador del universo no tenía que hacerse hombre, no tenía que venir a morir, pero Él aún así lo hizo por nosotros. Y todo eso fue por amor. Por lo tanto, acepta el amor del Señor. Acepta el sacrificio que Él ha hecho por ti, vuélvete a Él, arrepiéntete y empieza a seguirlo. Decide seguir a Jesús el día de hoy. Él es el único que te puede rescatar y es el único que te puede dar vida eterna. Porque cuando Jesús muere por nosotros en la cruz, Él paga el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, la perfección de Jesús es atribuida a nuestra cuenta. Él nos da su justicia a todos los que creemos en Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Por lo tanto, Jesús es duro en sus palabras, pero también da esperanza, porque dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que ustedes esperaban, de libertad, se ha acercado. El Rey ha venido delante de ustedes. Así que por favor arrepiéntanse y crean en esta buena noticia, crean en el Evangelio. Lamentablemente lo que vamos a ir viendo en el transcurso de Marcos es que la nación de Israel le va a dar la espalda a Jesús. Porque la gente de Israel no está buscando un predicador que les hable de sus pecados, que les diga, están mal, tienen que volverse al Dios verdadero, tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que su religión está muerta, que ustedes solamente de la boca para afuera dicen que aman a Dios, pero en sus actos muestran que están muertos espiritualmente. Tienen que venir a mí, diría Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, para que ustedes tengan una nueva vida, para que ustedes nazcan de nuevo. Y ahora que han puesto su fe en mí y yo les he dado vida, ustedes vivan de una manera completamente diferente, no por su esfuerzo, sino por lo que yo he hecho en sus vidas. Al pueblo de Israel no le va a gustar esa noticia y por lo tanto va a rechazar la predicación de Jesús, porque ellos querían un libertador político y que los dejara vivir como meditar el día de hoy. Pero Marcos nos sigue contando más cosas y quiero avanzar un poco más con el versículo 16. Vamos a leer el versículo 16 donde Marcos nos sigue contando. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes.
Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Acá vemos en este pasaje que Jesús está caminando junto al mar de Galilea. El mar de Galilea es como un lago. Es conocido como el mar de Galilea, el mar de Tiberias, y no es un mar como un océano, sino es un lago, pero se conoce como el mar de Galilea. Y de repente ve a Simón y a su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Jesús ya los conocía, porque lo que Marcos nos está contando acá de la vida de Jesús son eventos que han sucedido después de los primeros capítulos de Juan. Yo los animo a leer el Evangelio según San Juan, los capítulos 1 al 4, para que vean lo que sucede antes de este evento. Jesús ya conoce a Pedro, ya conoce a Andrés, y cuando él está caminando por el lago de Galilea, él ve a Pedro, ve a Simón, ve a Andrés remendando sus redes, él ve que están echando la red al agua, él está viendo cómo ellos están pescando, pero les dice algo muy importante a ellos. En el versículo 17 les dice: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Esta frase es muy importante para nosotros aplicarla a nuestra vida. Porque Jesús los ve a ellos y no ve en ellos a grandes teólogos, a grandes hombres de Dios, fuertes en su fe, personas de alta reputación, de la alta sociedad. No, ve a hombres que la sociedad los consideraba como despreciables. Los pescadores no eran bien vistos por la élite religiosa. Eran vistos como despreciables, hombres que andaban sucios, hombres que no es que iban a visitar el templo constantemente en Jerusalén, no eran personas que conocían muy bien las escrituras ni los rituales religiosos de la época, eran simplemente hombres incultos, pescadores, despreciados por la sociedad. Pero a ellos es donde se acerca Jesús. Y acá vemos algo muy importante para nosotros. A veces pensamos que Dios no quiere saber nada de nosotros por nuestra condición. Porque capaz no somos de la alta sociedad, no somos respetados por el mundo, no somos inteligentes quizás. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros decimos: bueno, yo soy recontra indigno. ¿Por qué Dios se interesaría en mí? Pero acá Jesús nos está dando una lección muy importante. Él sí está interesado en nosotros. Y es más, Él busca a lo vil y menospreciado de este mundo para exaltar y para burlarse, por así, de aquellos que se consideran sabios. Así que Él busca a Pedro, Él busca a Andrés y los llama. Y en su llamado, a pesar de que ellos eran despreciados por la sociedad, Jesús sí los aprecia y les dice: síganme y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Me encanta porque lo único que tenía que hacer Andrés y Simón, Pedro, era seguir a Jesús. Jesús no le dice: muchachos, ¿sabes qué? Tienen que llevar ciertos cursos antes de seguirme, tienen que, hacer un cambio radical en su profesión y muchas cosas similares. Jesús lo único que dice: muchachos, solamente síganme. Y el que se va a encargar a hacer de ustedes pescadores de hombres soy yo, diría Jesús. Ustedes lo único que tienen que hacer es seguirme. Si alguien me preguntaría: Horacio, ¿cómo yo sigo a Jesús? Haz lo mismo que hizo Andrés e hizo Simón. ¿Qué hicieron ellos? Fueron detrás de Jesús día tras día. Lo escuchaban, conversaban con él, le hacían preguntas, lo obedecían y ellos se volvieron sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo de ellos pescadores de hombres. ¿A qué se refiere Jesús con pescadores de hombres? Pedro y Andrés, en este caso, cuando me refiero a Pedro, es el nombre que Jesús le va a dar a Simón. Cuando él dice que va a ser de ellos pescadores de hombres, es que los va a ser personas que van a ir a alcanzar al mundo en el nombre de Jesús, que van a predicar acerca de él. Pero esto va a suceder mucho tiempo después. Van a pasar más o menos 3 años y medio para que Jesús llame a Simón y Andrés como pescadores de hombre en la práctica realmente. Ahorita van a estar simplemente en preparación. Y acá vemos otra aplicación importante. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para seguir a Jesús es sentarnos a sus pies. Simplemente aprender de Él, simplemente ir conociéndolo, obedeciéndolo paso a paso, y en su tiempo Él va a hacer de ti lo que Él quiere que tú seas. En el caso de Andrés y Simón, ellos iban a ser llamados pescadores de hombre. Pero en el caso tuyo, en el caso mío, Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiere. Él puede hacer de ti un gran ingeniero para su gloria, puede hacer de mí un gran zapatero para su gloria. El Señor sabe lo que va a hacer de ti. Lo único que tienes que hacer tú es sentarse a sus pies, escucharlo, conversar con Él por medio de la oración y obedecerlo. Y Él se va a encargar de hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas. En el caso de Andrés y Simón, van a ser de Él pescadores de hombres. Y luego, después de haberlos llamado a ellos dos, llama a Jacobo y a Juan.
que eran hijos de Zebedeo. Ellos eran los que estaban remendando sus redes. Y cuando Jesús les llama, ellos inmediatamente lo siguieron. Quiero terminar esta lectura con lo que ellos hacen o la velocidad con la que ellos toman la decisión. Jesús los llama y ellos enseguida siguen a Jesús. Una de las cosas que estoy seguro el día de hoy es que Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a seguirlo. Y yo te animaría a tomar la misma actitud de Juan y Jacobo, que lo siguieron enseguida, lo siguieron inmediatamente. Si Jesús te está llamando, tú estás escuchando su voz hoy, si sabes que Jesús está llamando hoy, y yo estoy seguro que Él lo está haciendo a cada uno de los que estamos acá, tomemos la decisión de seguirlo inmediatamente. ¿Qué implica seguirlo? Como les dije, sentarse a sus pies, escucharlo a Él, aprender de Él, obedecerlo, conversar con Él todos los días de tu vida. Eso es lo que es un discípulo. Un seguidor de Él es alguien que constantemente va detrás de Jesús, para obedecerlo, para aprender de Él, para ser transformado por Él, para sentarse a sus pies y ver cómo Dios transforma tu vida. Yo los animaría el día de hoy a tomar esa decisión. ¿Eso qué implica? Implica que tienes que pasar diariamente tiempo con Él. Un discípulo que no pasa tiempo diariamente con Él, realmente eso es una contradicción. No hay discípulo que no siga a Jesús de esa manera. Por lo tanto, si tú te haces llamar discípulo de Jesús, tienes que hacer eso. La pregunta para terminar es la siguiente. ¿Estoy pasando todos los días tiempo con Jesús? ¿Paso tiempo conversando con Él? ¿Paso tiempo a sus pies? ¿Paso tiempo con la intención de obedecerlo? ¿O simplemente digo, bueno, yo sí creo en Jesús y lo sigo de tanto en tanto? Esa no es la actitud de un discípulo. La actitud de un discípulo es seguir a Jesús diariamente. Jesús nos va a decir a cada uno de nosotros, síganme, que yo voy a hacer de ustedes un hombre semejante a mí. Un hombre cada vez más parecido a mí. Yo quiero ser cada día más como Jesús. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es sentarme a sus pies todos los días y seguirlo con la intención de obedecerlo. Así que yo los animo el día de hoy a meditar en eso, a meditar en lo importante que es seguir a Jesús y que ustedes tomen la decisión el día de hoy de empezar a hacerlo diariamente. Por eso es que estoy haciendo ese tipo de live, para que ustedes puedan escuchar la voz de Jesús todos los días por medio de su palabra. Así que los animo a eso el día de hoy. Muchas gracias por haber prestado atención en este tiempo. Que Dios los bendiga. Voy a tratar de responder algunas preguntas que pueden haber surgido de la lectura. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor déjenmelo saber en la sección para poder responderlos.